Filiación de este libro. Capítulo 1. Este libro pretende ser una réplica a la modalidad historicista en la que se inspira casi todo lo escrito sobre el pasado boliviano hasta hoy. Nacionalismo y coloniaje elude incurrir en la mera reiteración que suele ser la historiografía nacional y ha eludido asimismo de caer en el vicio de la furiosa autodenigración, que a decir del mexicano Carlos Pereira, se entregan inapropiadamente los historiadores de ciertos pueblos indoamericanos. Este libro carece de peculiaridades que en modo genérico tipifican la obra historiográfica boliviana. Este género histórico se replica nacionalismo y coloniaje. He aquí, en consecuencia, su motivación. Este libro aspira a establecer la verdad del devenir boliviano, desconocido y falsificado por el pensar y el sentimiento antibolivianista, que se concibe y se escribe en gran porción de la historia de nuestra patria. El sentir antibolivianista es una expresión flagrante del coloniaje. En efecto, el género histórico que replica este libro, en esencia, es el producto de la colonia para el provecho de los colonizadores y mengua al colonizado. Así también ha hecho la historia del Nuevo Mundo por los cronistas e informistas españoles de la conquista, colonizando al Indio, que para estos relatores foráneos era la síntesis del vicio y la bajeza espiritual, como resulta siéndolo hoy el boliviano, a juicio de nuestros historiadores antinacionales. No es excesivo decir que el espíritu colonial de semejante creación delata su raíz complejos psíquicos, con la contradicción fundamental impresa, y para esta se revela para extranjeros y para bolivianos, con la falsedad de la negación de lo nativo. El extranjero, de este modo, concluye por el sujeto y el objeto exclusivo de la historia de Bolivia, y es él, y no el boliviano, quien se enaltece, ennoblece y fortalece con ella. Dos móviles psicológicos anormales muestran la raíz del tipo antibolivianista en nuestra cultura histórica. Uno reside en el dualismo espiritual entre la creación del frenesí en sí mismo y el sentimiento individualista. Cruentos y prolongados esfuerzos realizan los historiadores de este género con el fin de que el pasado nacional se muestre repugnante. Otras obras muestran así, delatando el primer conflicto psicológico. No es este el simple caso de ambivalencia de los sentimientos de amor y odio hacia el objeto, sino un caso de dualismo significativo de inestabilidad psíquica. La perseverancia del recuerdo de lo que se detesta sintomatiza por sí propiamente un desaseglo psicológico. El hombre elude
todo lo desagradable y trata de evitarlo en lo posible, dice Jung, subrayándolo en su texto. No se oculta, por lo demás, que esta modalidad historiográfica debe su existencia en gran parte al estímulo de un exaltado, de un sentimiento individualista, de la extrema pulsión que se alimenta en ella. El individualismo exacerbado se satisface ideando un mundo ficticio, repulsivo, en contraste con el cual destaca a gusto la gran idea que tiene de sí mismo. El afán de celebridad, inofensivo y ridículo en sus comienzos, guarda en potencia un ímpetu destructor en este individualismo hostil a la comunidad. Lo ilustra legendariamente Heróstrato, que incendia el templo de Diana porque no podía hacerse famoso de otro modo. No se producen tales impulsos en el historicismo que intenta destruir el pasado boliviano. La influencia de estas anomalías aparece vivamente reflejada en las contradicciones que de modo más objetivo se excusa la historiografía antibolivianista, que destruye la creencia colectiva. Tácticamente parece eliminar toda noción histórica del pueblo hacia la verdad muy deplorable. Se concibe los alcances devastadores de la destrucción del pasado para la comunidad. Claro está, solo su probabilidad objetiva, el subjetivismo del más señalamiento hecho en la realidad boliviana. El desánimo del sentimiento nacional, en efecto, el patetismo fatal y los conflictos internacionales desde la época en que los antibolivianos se hicieron dueños de la cultura boliviana, sacrifican el lucro del extranjero, las reservas nutricias de la comunidad, con expresión más significativa en la inmoralidad, enriquece particularmente mientras la nación se empobrece. El proceso en lo moral y lo económico es la raíz que conduce a Bolivia por la ruta del envilecimiento. A no dudar, el sentimiento antibolivianista, hijo de los complejos psíquicos originados en la colonia y de los intereses antinacionales. Todo lo dicho evidencia que esta réplica del antiboliviano en la historia de Bolivia se inspira en el orden sentimental, sino cuando este sentimiento importa en la defensa de la propia comunidad. Los bolivianos no podemos permanecer insensibles por mayor tiempo. El sentido adverso de los destinos de los intereses de la comunidad boliviana proyecta la historia al que este libro contesta. Sabemos con exactitud que en medida sirve estas finalidades a la antipatria. Así un hecho más que una ideología es un hecho que asume carácter beligerante. Esto no es el único ni el primer intento que en Bolivia se ha hecho inefectiva la mirar y restaurar la historia patria. Urge distinguir y mencionar historia patria, no designando lo escrito sobre nuestra historia, sino en la historia
como sí misma. Tamayo, Ismael B. Vázquez y José Macedonio Urquidi, al igual que Humberto y José Vázquez Machicado, Rigoberto Paredes, son los más notables historiadores en nuestra época. Tamayo reparó el estrago hecho por las falacias historiográficas relativas a Melgarejo en su tiempo. Vázquez y Urquidi hicieron lo propio con referencia a Pedro Domingo Murillo, restaurando la verdad gloriosa manchada por la brutal insensatez con que Alcides Arguedas acusó de traidor. Humberto Vázquez Machicado endereza y repone grandísimas falsificaciones del pasado en lo escrito en Blasfemias Históricas, y Rigoberto Paredes y José Machicado hacen trabajos breves que han restituido también la verdad sobre la verdad. Nacionalismo y coloniaje reclama el sitio aparte entre los mencionados esfuerzos, en virtud de ser el que por primera vez en la historia de Bolivia, con un sentido no solo circunstancial, sino de porvenir, ofrece un esquema conjunto del pasado boliviano, dando a este vivencia continua, que le atribuye la concepción de lo nacional como energía histórica y por sí mismo perpetuadora. Nacionalismo y coloniaje es un libro explícito por la conciencia boliviana, en cuyo servicio aspira a confirmarse como libro leal a esa conciencia.